Los ciudadanos. Los ciudadanos. La parte fundamental de un país, sus pensamientos, sus ideas, sus acciones. Sigue este interesante espacio, en donde la expresión de las ideas se convierte en la ruta a seguir de toda una nación. Transmitido por Magnética FM. Los ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de Los Ciudadanos, un programa diseñado por y para usted, para que nos comente qué pasa en su calle, qué pasa en su colonia, qué hace usted, impulsar obviamente los temas más importantes aquí de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y hoy tengo el gran gusto de, pues más que entrevistar, de platicar con una gran mujer, de platicar con una mujer joven, una mujer emprendedora, una mujer pues muy educada. Luego ya estaremos revisando por qué. Hoy tengo el gusto de estar aquí con Sumiko Juárez Castillo. ¿Cómo estás, Sumiko? Hola Raquel, buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, y la verdad es complicado porque mucha gente en el mundo artístico la conocemos como Su, porque luego de pronto cuando decimos Sumiko se nos vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Ayer lo platicábamos. Así es, de repente mi nombre es un poco complicado, es un nombre japonés. Mi mamá pues decidió ponerme este nombre muy peculiar. La verdad al principio no me gustaba, se me hacía un nombre feo. Lo confundían con un nombre masculino y al paso del tiempo pues me fue simpatizando porque pues la gente me iba identificando. Y me agradó ya después de grande mi nombre, ya se me hace un nombre bonito, un nombre muy particular que me distingue. Muy original. Oye, Sumiko, y algo que nosotros, bueno, cuando te vemos, yo pensaría que tú eres una chica que se dedica, bueno, una mujer que se dedica o es abogada, o es administradora, o bueno, cualquier otra cosa que tenga que ver con relaciones públicas. Pero luego cuando empezamos a platicar contigo, nos damos cuenta que tú eres educadora y decimos, ¿cómo ella es educadora? Si ella es, digo, es una mujer muy amable, muy, pues eres muy admirable, la verdad, pero no te imaginamos siendo educadora. ¿Cómo nace este gusto? Mira, la verdad, desde que yo estaba en la prepa, en mi escuela nos daban clases pues de orientación vocacional. Y la verdad no me llamaba la atención como tal la carrera, a mí me gustaba pues esas carreras enfocadas a la creatividad, pues y las relaciones públicas, pero la verdad no estaba muy segura de lo que quería estudiar. En un inicio saqué ficha para medicina y que todo el mundo, así como tú lo acabas de decir, como medicina, porque sí en realidad soy una persona, no que no me dedique, pero soy un poquito más como social, me gusta más salir, como pasear, pues la fiesta y todo eso. Y el estudiar medicina pues implica, ¿verdad? Como más estudio, más dedicación. Entonces, más no salir. Ajá. Exacto. Entonces, pero a mí dentro de mis estudios, pues las materias que llevaba enfocadas a medicina me gustaban mucho, de hecho siempre sacaba 10, no es por presumir. Pero o sea, sí entraste a la, en la prepa. Sí me gustaba esa parte. Entonces, pues yo saco ficha para medicina. Obviamente, pues mi mamá estaba súper feliz porque pues que papá no desearía que su hijo fuera médico. Y la verdad, al ver el temario, ver como que todo, dije, ay no, eso no es para mí en realidad. A lo mejor me faltó un poquito de compromiso, pero sentía que no era para mí. Después cambié mi ficha, en la universidad dan oportunidades de cambiar la ficha y la saqué para Derecho, que sentía que era un poquito más a lo que, más pues a cómo soy, y me gustaba también, pero pues no, o sea, al final mi mamá me dijo, no, yo sí quiero que seas doctora, y volví a cambiar mi ficha a medicina. La verdad, creo que dediqué poco tiempo al estudio para presentar el examen, no pasé. Y bueno, finalmente me terminé estudiando para educadora, licenciada en educación preescolar. Mi mamá es maestra, es educadora pues también en preescolar, y me decía, mira, es una carrera muy noble,
estés casada, soltera, divorciada, con hijos, sin hijos, es una carrera que te va a dar mucho, te va a dar muchas satisfacciones, sobre todo pues al trabajar con edades tan pequeñas, vas a aprender mucho de la vida, de los papás y sobre todo pues en algún día que tú seas mamá ya vas a estar como preparada para ello. Y la verdad, yo estaba renuente. No me gustaba la idea como de trabajar con niños porque pues no soy muy niñera, pero pues bueno, la verdad me resigné y ya que estuve en la licenciatura como a los 2 años me di cuenta que sí era lo que yo quería. O sea, sí me llamó la atención, sí me atrajo. Empecé a practicar y la verdad pues el trabajar con niños de tan edades tan chiquitas pues te roba el corazón. A pesar de que, como les acabo de decir, no era como tan niñera, el ver sus expresiones, la forma en cómo se dirigen hacia ti, es algo pues maravilloso. Entonces, pues ya terminé mi licenciatura y ahora pues soy licenciada en educación preescolar. Posteriormente estudié una maestría en educación y hasta hace unos meses me titulé de doctorado en gestión educativa. Actualmente soy directora de un jardín de niños y también soy maestra catedrática en una universidad. Doy clases a chicas que están estudiando para ser también licenciadas en educación preescolar. Ay, Sumiko, pero miren, si usted la ve, para quien nos está viendo a través de nuestras redes sociales como Magnética FM en Facebook, Twitter e Instagram, parece que tiene como 20 años. Entonces, Sumiko, la verdad es que yo te digo esta parte de eres admirable porque en poco tiempo pues lograste convertirte en la directora. Digo, yo desde que la conozco, siempre le decimos hasta el mote de señorita directora porque pues es muy joven para hacer y dirigir una institución y sobre todo con ese gran grado de dificultad, ¿no? Por lo que representan, más que dificultad, complejidad, por lo que representan los niños. Y haciendo otra vez un comercial, pues bueno, yo quiero felicitarte también porque tú dices, estamos, dice mi mamá, preparándonos para cuando tengas hijos, va a ser algo muy fácil y pues bueno, Sumiko también ya va a experimentar de viva voz que es tener un hijo. Muchas felicidades, Sumiko. Gracias, Raquel. Es algo muy bonito y la verdad es que te deseamos lo mejor. Regresando a esa parte, tú tienes tus raíces en otro municipio, ¿nos platicas? Así es. Yo nací en Río Verde, de San Luis Potosí, municipio de aquí de San Luis Potosí. Nosotros lo conocemos como la capital del mundo. Estoy equivocada porque esa es Matehuala. Quien ha ido a Río Verde y no es de Río Verde, creo que termina amándolo. La verdad, la gente de allá somos una gente muy acogedora, somos una gente muy amable, muy amigable. ¿Y qué les puedo decir, pues, de la comida? Sí. Los paisajes también, los lugares turísticos, pues, son hermosos en Río Verde. Si no han tenido la oportunidad de ir, les recomiendo mucho visitar la Media Luna, sobre todo, bueno, en tiempos que no es tan de vacación porque se llena, se satura y bueno, ahorita que estamos pasando por esta situación de la pandemia está un poco más controlado el acceso. Sin embargo, es un lugar hermoso, es un manantial, está a 11 kilómetros de Río Verde y bueno, pues les recomiendo que lo visiten. Sumiko, ¿cuál fue esta experiencia de vivir la mayor parte de tu vida en Río Verde y luego venirte a estudiar a la capital potosina? ¿Cuáles son estos contrastes culturales? Mira, Raquel, yo pues nací en Río Verde, estuve viviendo allá hasta los 7 años por motivos de trabajo de mi mamá, nos tuvimos que venir a San Luis. Estuve aquí viviendo desde el 97 hasta el 2007, pues terminé primaria, hice secundaria y lo que es mi educación preparatoria aquí en San Luis. Cuando sucede lo que les acabo de platicar de que ya me iba a mi carrera, a la universidad, me regreso a Río Verde en esa situación de que pues no entré a medicina. Mi mamá me explica, me trata de convencer que sea maestra y en Río Verde hay una escuela, la Normal Particular México, donde ella estudió también para ser maestra y regresamos a vivir nuevamente a Río Verde. Ella nuevamente por situaciones de trabajo se tiene que regresar, me voy con ella y estudio allá los 4 años de la Normal. Cuando salgo pues presento mi examen para mi base, mi plaza ya como maestra
y pues continúo viviendo allá. Yo estuve allá desde el 2007 hasta el 2013. Todavía, bueno, es un tiempo considerable, como quien dice, fui unos años, estuve allá, más bien estuve aquí y volví a regresar, y en el 2013 me vuelvo a regresar aquí a San Luis, pues con la finalidad de seguir creciendo profesionalmente. No que ya no lo pudiera lograr, pero pues aquí consideraba yo que había más oportunidades. Entonces, pues los cambios sí me ayudaron precisamente en esto, a crecer de manera profesional y personal. ¿Y te gustó vivir aquí en San Luis Potosí ya como adulta? Me encanta vivir aquí en San Luis. La verdad, Río Verde es un lugar muy bonito, como les acabo de mencionar, es un lugar muy acogedor. Sin embargo, pues vivir aquí en la capital pues abre más oportunidades, es una ciudad más grande y pues la verdad me ha encantado seguir aquí. Y que bueno, vemos esta realidad para todos los que somos de algún municipio de San Luis Potosí o de otro estado que también nos escuchan a través de nuestra señal 107.1 FM, que en los municipios todavía existen muy pocas oportunidades, Sumiko, porque pues a lo mejor para estudiar una carrera profesional muchos tenemos que salir de nuestros lugares, ¿no? Así es. En Río Verde hay universidades, de hecho hay una extensión de la Universidad Autónoma. Sin embargo, pues sí, como joven uno busca aparte de ese desprendimiento a lo mejor del núcleo familiar, el abrir y caminos de la carrera que quiere estudiar. Entonces, bueno, pues aquí en San Luis vemos que hay empresas, pues hay otro tipo de situaciones laborales que permiten que nosotros como jóvenes tengamos más oportunidades y podamos crecer, como mencionaba, tanto profesional como personalmente. Sí, que es importante también que se sigan fomentando que dentro de los municipios pues se pueda permear para que exista más industria, para que existan más escuelas, para que existan más carreras de las universidades o de los campus que se están implementando. Digo, no podemos tener, ese sería un sueño guajiro, ¿no? Que la Universidad Autónoma tuviera un campus, una extensión en cada municipio del estado de San Luis Potosí, pero digo, algún día va a llegar, pero ahorita no. Vamos a ir rápido a un corte. Yo lo invito a que se quede con nosotros y le recuerdo que tenemos abiertas nuestras líneas en el estudio. Estamos en el 128-8384 y en el 128-8385, extensión. Nada más ponga el prefijo 444 y nosotros estaremos muy gustosos de escuchar todos sus comentarios. También si quiere venir acá a platicar con nosotros sería un placer. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso ya aquí en su programa Los Ciudadanos. Estamos platicando con la doctora Sumiko Juárez Castillo. Ella, pues bueno, originaria de Río Verde, pero ya también muy parte de esta capital potosina. Sumiko, estamos viviendo ya los estragos de esta pandemia, pero a ti como maestra y como docente y como directora de este kinder, ¿cómo fue para ti este proceso de la pandemia, adaptarse? ¿Qué hiciste? Pues mira, Raquel, al principio, pues como todos, nos sacó de onda, comúnmente dicho. No estábamos preparados pues considero que en ninguna escuela, ni en ninguna familia, ni en ninguna persona, puesto que no habíamos vivido esta situación. Particularmente en nuestro jardín de niños, comenzamos a realizar los filtros que la Secretaría de Educación Pública nos solicitó. Los filtros a la hora de la entrada, de estar checando a los alumnos que no ingresaran con escurrimiento nasal, con fiebre, ojos llorosos. Les hacíamos cuestionamientos acerca de cómo se sentían en cuanto a estado de salud y bueno, pues se les aplicaba la toma de temperatura. Después llega el comunicado oficial de que definitivamente nos vamos a casa a trabajar a la distancia y pues fue una noticia que a muchos maestros pues nos tomó de sorpresa, puesto que no todos manejamos las tecnologías de la misma manera. En nuestro jardín pues es un jardín que tiene muchas necesidades en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, en cuanto a lo cultural, porque es un jardín de medio a bajo recurso. ¿Dónde está el jardín? Perdón, Sumiko. El jardín está ubicado aquí en Periódico Oficial, Colonia Los Pirules.
Ajá. ¿Alguna referencia para los que nos están, que somos muy desubicados? Se encuentra exactamente a espaldas de la minera. Ok, de ya. La Minera México. Esa colonia se ubica, es turno vespertino, en la mañana trabaja otro turno, por la tarde estamos nosotros, nuestro jardín se llama Leona Vicario. Actualmente atendemos a 5 grupos, un grupo de primero, 2 de segundo, 2 de tercero. Entonces, bueno, dentro de esta situación que nosotros pues ya conocíamos dentro de los diagnósticos que se realizan al inicio del ciclo escolar, cuáles son las fortalezas y áreas de oportunidad como escuela, pues dentro de las áreas de oportunidad se fueron pues asomando esto, el uso de la tecnología. Algunos papás pues manejan los datos de internet, o sea, hacen compras de paquetes de datos. De prepago. Ajá. Así es. No todos tienen su internet fijo, entonces la mayoría trabaja. Los horarios pues también eran complicados para estar en una conexión en ciertos horarios, entonces tuvimos que hacer muchas organizaciones, muchos ajustes en cuanto al envío de actividades, en que los papás no se nos desesperaran o no se desalentaran en cuanto a la educación a distancia, puesto que nosotros como maestras pues estábamos poniendo todo de nuestra parte y de repente como que los papás se desmotivaban. Entonces esta parte de la organización nos costó trabajo. Tuvimos que en ocasiones ir hasta dejar cuadernillos de trabajo hasta las casas de nuestros alumnos, buscar con quién enviárselos, hacer llamadas, envío de mensajes de texto, comunicación vía WhatsApp, todos estos canales que nos permitían pues seguir en contacto con nuestros alumnos y no perderlos y sobre todo pues favorecer esos aprendizajes que ya se habían trabajado con anterioridad y pues que es necesario para que los niños continuaran aprendiendo. Entonces, pues también como maestras nos implicó llevar a cabo talleres, capacitaciones, conocimientos de programas. A lo mejor utilizamos los programas más básicos para comunicarnos con nuestros alumnos. Sin embargo, pues todas las herramientas que nos ofrecían dentro de la capacitación y de esta preocupación que tenían nuestras autoridades educativas para que estuviéramos en contacto con nuestros alumnos y estarles proporcionando las herramientas necesarias para continuar con el aprendizaje, pues nos llevó a que nos capacitáramos casi que todos los días. Diario teníamos un webinar, un taller, una conferencia, un conversatorio, y la verdad esa parte de estar compartiendo entre docentes y que nos estuvieran enseñando el uso más efectivo de las herramientas o de programas, pues nos enriquece también a nosotros como en nuestro papel de maestras. Así es, Mico, y la verdad es que tú dices 2 cosas muy importantes. Una de ellas es que no se desanimaran los papás y que es muy complicado, por ejemplo, pues los niños menores de 6 años, los que están en esta etapa preescolar, pues es muy difícil que pongan atención a veces en la misma escuela. Uh-huh. Entonces, a través de una pantalla o un dispositivo móvil, pues el trabajo es mucho más complejo, y a eso sí le añades que algunas de estas personas en sus casas, de estos niños, no tienen los suficientes recursos tecnológicos, pues es aún más complicado. Así es, y además de la falta de recurso tecnológico, pues también comprendíamos que pues los papás también tenían sus horarios de trabajo y de repente pues es complicado el horario que la maestra a lo mejor organizaba para las clases y que el papá no podía estar ahí porque pues obviamente el papá o la mamá era la que cargaba el teléfono donde se conectaba el niño, y esa parte como de organizarnos también con ellos en tiempos para que pues pudieran apoyar a sus hijos también fue muy importante. Sumiko, a nivel universitario, digo, quienes tenemos la fortuna de dar clase a nivel universitario, hemos visto mucha deserción académica precisamente porque hay jóvenes que dicen, yo no aprendo en línea, no me puedo concentrar, me distraigo, pasa la mosca, se me atraviesa el videojuego, mi mamá ya está haciendo ruidos con los trastes, mi mamá ya hizo de desayunar y huele muy rico, prefiero estar almorzando que tomando clase. ¿Hubo algunos problemas de deserción en tu kinder? En el jardín de niños hubo niños que ya no se comunicaron desde que, bueno,
El ciclo escolar anterior, pues nos fuimos en el mes de marzo, concluimos el ciclo escolar con el 60% de los alumnos, 60-70% de los alumnos. En agosto, pues inicia un nuevo ciclo en donde teníamos preinscritos a 106 niños y niñas. De esos 106 perdimos comunicación entre 20 y 30 alumnos, de los cuales pues el trabajo que nosotros como maestras llevamos a cabo fue pegar pancartas a los alrededores de la escuela, pues ya hasta con nuestros números personales en este trabajo, en esta preocupación de que los niños, bueno, más bien los padres de familia se acercaran con nosotros para pues tener este contacto con ellos y no dejar a sus hijos sin su derecho a la educación. Sin embargo, no con todos tuvimos la fortuna de tener este acercamiento. Entonces sí perdimos comunicación con pues una buena cantidad de niños que hasta la fecha pues no sabemos porque ya no se contactaron. Hablaba hace un momento, a lo mejor los papás se desanimaron, las cuestiones laborales, cuestiones familiares, como pérdidas de familiares a raíz de esta pandemia, pues también han implicado que muchos se alejen o que tengan menos posibilidades económicas. En cuanto a la universidad, pues tuve situaciones de alumnas que dejaron de asistir. En este nivel es mucho menos, porque pues bueno, ya es una edad en donde uno ya toma la responsabilidad de conectarse, de continuar, si es algo para ellos como afinidad continuar con la carrera o no. En realidad hubo como 2 o 3 bajas nada más, pero por situaciones económicas en donde pues a lo mejor perdieron a padres de familia que eran sustento de su casa y se les complicaba esa parte de continuar pagando pues la mensualidad de la universidad. Sin embargo, pues hay chicas que también trabajan por su cuenta y pues se sustentan de eso. Entonces hay muy poco porcentaje que se alejaron por la situación de la pandemia. Qué interesante, de verdad, 2 escenarios muy complejos y muy diferentes entre sí y que nos dejan en descubierto que pues la educación, si bien puede migrar a esta parte de ser digital para poder incluir a un mayor número, también nos demuestra que no se puede aplicar en todos los sectores. O sea, no es lo mismo sí puedes sentarte a dar a clases a jóvenes de prepa, incluso hasta de secundaria. Yo creo que ya están un poquito más conscientes. Pero en el caso de los niños de kinder y de primaria es más complejo, ¿no? Es más complejo porque estas edades requieren mucho de contacto físico, requiere mucho de motivación de parte de la maestra, esa parte en donde los niños llegan a la escuela y ven a sus compañeros, donde platicas de situaciones. Por ejemplo, en el contexto en el que nosotros estamos, nuestros chiquitos pues viven a veces en departamentos muy pequeños o en casas compartidas con otros familiares, y el llegar a la escuela para ellos era como una hora de diversión. Iban a disfrutar realmente el espacio, de correr a la hora del recreo, de platicar con sus amigos, de contarles a sus maestras pues lo que les sucede día a día. Entonces sí es una edad en donde sí se requiere un poco más de contacto. Pero hemos visto también avances en cuanto a que los niños ya empiezan a dominar las tecnologías en edades tan pequeñas que, bueno, de repente vemos que hay bebés que ya dominan el teléfono. Sí, los bebés ya nacen, o sea, ya los pares y ya traen su celular. Sí, entonces también nos ha favorecido en la cuestión de que llevan a cabo indicaciones, aunque sea a distancia, de manera virtual, que la maestra les solicita. Entonces, pues sí hemos visto grandes beneficios, sin embargo, sí hace falta esa parte del contacto. Híjole, qué importante es, porque sobre todo, mira, a mí una vez me platicó una maestra, dice, es que a veces también la escuela es como un espacio seguro, porque hay niños que viven ambientes de violencia. Quiero que me platiques este trabajo también que se ha hecho a lo largo de muchos años en proporcionarles a estos niños unos espacios seguros. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con la doctora Sumiko Juárez. Ella es directora de un kinder, de un preescolar aquí en la capital del estado. Regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en su programa Los Ciudadanos. Yo le invito a que se comunique con nosotros. Estamos a través de redes sociales como Magnética FM en Facebook, Twitter e Instagram. También estamos con nuestras líneas abiertas permanentemente en el 128-8384 y el 128-8385, obviamente el prefijo 444. Cualquier cosa, de verdad estaríamos muy gustosos de que usted nos dé sus comentarios. Si quiere participar, pues contamos con todas las medidas de seguridad y de sanidad. Nuestras instalaciones se sanitizan diariamente 3 veces al día para seguridad de todas las personas que vienen. Tenemos obviamente todos los protocolos. Sumiko, nos quedamos antes de ir al corte de un tema que, bueno, a los que tenemos hijos en esta edad preescolar nos preocupa mucho, porque si bien pues ellos ya empiezan a hacer sus gracias, hablan, dicen algunas palabras, en el caso de los que no son no verbales como el mío, pues es complicado a veces saber si les pasa algo, ¿no? Y esta es una edad peligrosa y una edad vulnerable. Y hablamos de estos espacios seguros. Platícanos un poquito. Así es, Raquel. Las escuelas, pues todas las escuelas debemos de ser un espacio seguro, debemos de garantizar que nuestros alumnos pues tengan libertad, tengan derechos, y nosotras como maestras debemos de conocer dentro de los protocolos de actuación, primero cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cómo es que estos derechos se garantizan, pero también cómo estos derechos pues se violan. En las escuelas también nosotros nos damos la oportunidad o tenemos el espacio de identificar si hay algún niño que se encuentra en situación de riesgo, y hablar de riesgo puede ser un riesgo en cuanto a su salud, en cuanto a lo mejor si vive una situación de violencia intrafamiliar, si vive una situación a lo mejor de desnutrición, una situación de acoso, puede ser dentro o fuera de la escuela. También necesitamos estar muy alertas en esas situaciones. Y el que nosotros propiciemos un espacio seguro, pues como les acabo de mencionar, conlleva a que estemos preparadas en protocolos, en que seamos muy observadoras en cuanto a los cambios de actitudes de los niños. Si sabemos que es un niño muy activo, muy platicador y de repente pues llega muy serio, cabizbajo, pues cuestionar qué es lo que sucede, observar cómo se relaciona con sus compañeros. Si es un niño que siempre ha sido serio, reservado, pues observarlo aún más, porque es un poco más difícil como identificar qué es lo que sucede. Hacer entrevistas con los padres de familia al inicio del ciclo escolar nos ayuda mucho, puesto que conocemos su contexto familiar, con quienes viven, con quienes se relacionan. De repente conocemos también situaciones a lo mejor laborales de los papás, en donde pues los niños se quedan a cargo de sus abuelos, de sus tíos, a lo mejor a veces de los vecinos por necesidades de la misma familia. Y esto no quiere decir que está mal, porque pues todos tenemos necesidad de trabajar. Y de ayudas. Y de pues tratar de estar lo mejor económicamente para ofrecerles a nuestra familia pues lo mejor. Entonces, pero sí debemos de conocer pues con quién se relacionan, cómo son este tipo de relaciones, porque pues a veces desconocemos las situaciones que puedan llegar a ocurrir, y en la escuela es donde podemos detectar en primera instancia si está sucediendo algo. Y pues al detectarlo, nosotros como institución activamos estos protocolos que hacía mención y damos parte a las autoridades competentes, que en este caso es la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Se emite un escrito, se gira este oficio y ellos se encargan de dar seguimiento a esa situación. Es lo que nos corresponde a nosotros como escuela. Sí, y es muy importante de verdad esta reactivación académica para estos niños, porque como te decíamos, a veces tenemos el verdugo en casa, ¿no? En el caso de que así sea, y el salir a la escuela, pues mínimo dices tú, bueno, el niño despierta y dice, estoy en otro espacio, ¿no? En donde, como tú dices, también a veces los departamentos son muy pequeños, las casas son compartidas con muchos miembros de la familia, y llegas a la escuela y es un espacio amplio donde pueden correr y gritar y estar con sus amiguitos. Sumiko, en esta parte del rezago, ¿cómo lo ves tú? Considero que
El rezago existe, estemos o no estemos en pandemia. El rezago se da por diversas condiciones. Pueden ser condiciones, como las acabo de mencionar, condiciones económicas, condiciones familiares, culturales o sociales. Lo que nosotros tratamos en la escuela es identificar, pues, cuáles son esas fortalezas que distinguen a cada uno de los niños, estén en primero, en segundo o en tercer año, ver dentro de lo que son sus conocimientos, sus habilidades, sus capacidades, hasta dónde saben hacer, pero también cuáles son sus áreas de oportunidad, y a partir de ellas, pues, crear situaciones didácticas comúnmente conocidas como actividades diarias, en las cuales nosotros como docentes favorecemos en esos alumnos pues habilidades, conocimiento, los vamos enriqueciendo a partir de esa identificación de áreas de oportunidad que hacemos. Existen también condiciones como la alimentación, como que no hagan sus horas de sueño correctamente, que inciden en que los niños también se vayan rezagando. No nada más, como les mencionaba, puede ser el que estemos trabajando a distancia. Ese también puede ser otro factor. Sin embargo, pues existen muchos otros que a lo mejor no identificamos de manera tan puntual, pero que influyen en que los niños avancen o vayan deteniéndose en su aprendizaje. ¿Y qué estrategias, Sumiko, ahorita que pues tú dices, es uno de los factores que estemos tomando clases en línea? ¿Qué estrategias se tienen ahorita para poder hacer que ese retraso que se está teniendo, porque no es lo mismo tener una maestra a través de un dispositivo que tenerla en vivo y en directo, ¿no? ¿Qué estrategias se están planteando a nivel educativo para impulsar a estos chiquitos? Las maestras pues ya identifican quiénes han avanzado, quiénes aún necesitan un poquito más de apoyo, crean cuadernillos de trabajo que se les entregan específicamente a estos chiquitos que se identifican que necesitan más apoyo, tratan de comunicarse de manera directa con los padres de familia para dar algunas indicaciones de cómo tienen que apoyar a los niños, porque pues los papás en esta situación han jugado un papel fundamental. Sí, la maestra pues diseña, hace la conexión, trabaja con los niños que se conectan, sin embargo el apoyo de los papás ha sido fundamental, puesto que ellos explican ya del otro lado de la pantalla, a ver cómo lo tienes que hacer, le da el seguimiento, le dan el apoyo, ese acompañamiento que los niños necesitan, exactamente cuando pueden. Pero pues también conocemos padres de familia que tienen esta pues responsabilidad y esas ganas de apoyar también a sus hijos. Las estrategias también que seguimos son las llamadas, como te decía, de manera individual, los cuadernillos y envío de actividades de manera virtual en WhatsApp. Son las estrategias que ahorita nos han funcionado. Hemos avanzado con la mayoría de los alumnos. Sin embargo, sí existen casos especiales en los cuales se requiere un poquito más de apoyo. Más de trabajo. Así es. Y esta pandemia, Sumiko, no me vas a dejar mentir en esta parte, ha dejado en descubierto el gran papel y el importante papel que tienen los docentes. Así es. De repente, bueno, no me van a dejar mentir, al inicio pues había comentarios de ¿para qué nos siguen pagando si no estamos trabajando? Sí, estuvimos trabajando, seguimos trabajando y vamos a estar trabajando. Les comentaba hace un momento que nos implicaba a los docentes capacitarnos también. A muchos nos agarró también de bajada, puesto que a lo mejor solo contábamos con un dispositivo electrónico en nuestra casa, como puede ser el celular o a lo mejor una computadora. Quienes tienen hijos, pues también la educación a distancia, o sea, el ser maestro pues no le quita que no sea padre o madre de familia, ¿verdad? Entonces, pues también esos espacios en que los hijos ocupan los dispositivos, en que a lo mejor el hijo también ocupa como papá, maestro, lo acompañes, lo asesores, pues ha sido muy importante. Pues el papel que hemos jugado, yo creo que no hemos dejado que los alumnos o que la educación se pierda. A lo mejor vimos que avanzó lento, pero ahora sí que fuimos de manera segura, propiciando que nuestros alumnos continuaran en sus aprendizajes. Se diseñaban actividades cortas en el caso de nuestro jardín, puesto que, como les mencionaba,
Las conexiones son breves, por lo mismo de las recargas que hacían los papás y se les agotaba el saldo. Entonces, no afectar de manera económica también a las familias en las conexiones. Propiciábamos actividades fundamentales y después se les encargaba a los papás que hicieran pequeñas acciones en su casa para hacer este vínculo con esos aprendizajes que la maestra ya había iniciado. Y también, bueno, a la par de que es tan importante el papel del maestro en las escuelas y en las casas de quienes tenemos hijos, también nos dejó en descubierto esta pandemia que San Luis Potosí necesita mejores condiciones, sobre todo en cuanto a la infraestructura tecnológica, específicamente en la conectividad, y que esta pues no sea costosa o prácticamente pues no le cueste al padre de familia que muchas veces batalla para llevar el sustento a sus casas. Así es, Raquel. Las escuelas, pues, como es de conocimiento de la mayoría, pues nos las otorga la Secretaría de Educación Pública. Ella se encarga de darnos pues la infraestructura para que nosotros podamos laborar, paga nuestros sueldos, tanto de docentes administrativos como personal de apoyo de intendencia. Sin embargo, vuelvo a mencionar, el papel de los padres de familia es fundamental, puesto que con las aportaciones voluntarias que ellos dan a las instituciones, se hace la compra de diversos materiales, como materiales de limpieza, materiales educativos, se hacen reparaciones, ya sea de instalaciones de agua, instalaciones eléctricas, de herrería, y de repente como que esa parte es un poco desconocida para la sociedad. Piensan que la SEP, como la conocemos comúnmente, nos brinda estos apoyos económicos, y no es así. Es un trabajo colaborativo que tenemos que hacer como sociedad, pero también como escuela. Y nos toca gestionar esa parte en la cual los papás pues nos apoyan de manera económica para poder sustentar esas necesidades de nuestra escuela. Que es muy importante, de verdad, dice la Constitución, la escuela debe ser gratuita y laica, pero pues también entender que la luz sigue llegando, el agua sigue llegando, y que entre mejor tengamos y bajo las medidas, dices tu cuota voluntaria, pues apoyemos, ¿no? Para que estas escuelas sigan a flote. Vamos a nuestro último corte, Sumiko, y yo te invito a que te quedes con nosotros, y también a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de nuestras redes sociales. Estamos platicando aquí con la doctora Sumiko Juárez. Ella es directora de un jardín de niños. Acuérdense que tenemos abiertas nuestras líneas telefónicas en el 128-8384 y 128-8385. Regresamos. Ya estamos de regreso en el último bloque aquí de Los Ciudadanos. Gracias de verdad por estarnos acompañando y por preferirnos con sus comentarios, con sus sugerencias, que también son muy bien recibidas. Recuerde que este programa es una iniciativa del doctor Fernando Maldonado, director general de Fundación Nikola Tesla y de Magnética 107.1 FM, y es un programa de verdad para darle voz a usted, para que nos exprese sus opiniones, porque para Magnética, que somos una empresa socialmente responsable, pues es muy importante de verdad saber lo que usted quiere y lo que usted piensa. Sumiko, quedamos antes de ir al corte hablando pues de este papel, de este trabajo coordinado que se tiene que hacer entre los padres de familia, las autoridades en educación y obviamente pues las escuelas, que es muy, 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 muy importante. Tuvimos por aquí a la maestra Carolina García, ella también directora de un kinder aquí en Mezquitic de Carmona. Y una de las preguntas que nos gustó mucho hacerle es la cuestión de la seguridad. Y ella decía que la comunidad pues apoyaba para el cuidado del jardín. ¿Tú tuviste algunos incidentes de inseguridad en esta pandemia? Sí, Raquel, desafortunadamente somos una escuela comúnmente atacada. Digo atacada porque pues yo creo que al año somos objeto de robo 8 veces. Entonces es muy triste que se lleven crayolas, se lleven tijeras, se lleven aceites que utilizamos para trabajar experimentos con los niños, porque nos cuesta más de repente hacer las reparaciones de herrería, de vidrios que rompen estas personas que se meten a robar. Y es triste porque
de repente entre los padres de familia conocen quiénes son, pero pues es una colonia un poco difícil. No, y que si denuncian, pues ellos hasta tienen miedo, ¿no? Así es una colonia que ha apoyado mucho al jardín. De hecho, cuando yo llegué al jardín de niños éramos solamente 4 grupos. Mi comisión fue que teníamos que incrementar un grupo. Lo hicimos, afortunadamente logramos que creciera. Sin embargo, pues estas situaciones de repente como que también desmotivan a los papás. O sea, papás que son súper comprometidos dicen, híjole, ¿para qué coopero, por ejemplo? Para comprar una grabadora, una computadora, se la van a robar. Entonces, pues hemos pedido apoyo tanto a las autoridades estatales con rondines de patrullas, a las mismas mamás en los comités, a los papás, pues les hemos solicitado que si pasan por el jardín y observan algo extraño, pues no lo hagan saber. En esta parte, como les mencionaba, pues se hacen gastos, a lo mejor tenemos el sistema de alarma, que gracias a eso pues nos hemos dado cuenta que se han metido, porque de verdad que el año pasado se metieron el 1 de enero, hicieron un hoyo en la pared, ya ni siquiera se brincaron la barda, hicieron un hoyo en la pared. Entonces pues todas estas situaciones nos entristecen, porque pues debemos de cuidar, como mencionabas tú, lo que es la institución, lo que nos cuesta a todos construir. Les digo yo a los papás, es su dinero, no es de nosotros, o sea, es dinero que sus hijos van a disfrutar, les va a apoyar para su aprendizaje. No sé, o sea, trato como de motivarlos, pero pues sí hay personas que no respetan. Tristemente no respetan, y pues sí, tristemente año con año hemos sido objetos de robo. ¿Y qué te dicen las autoridades? ¿Qué se puede hacer, Sumiko? Digo, porque no puedes controlar al delincuente que anda saqueando y no sé qué quiere hacer con las crayolas, la verdad. Yo creo que buscan más cosas, pero pues el kinder, ¿qué puede tener? Crayolas, tijeras, a lo mejor una grabadora, que de verdad es súper importante porque los niños aprenden con música. Así es. Mira, se han levantado las actas correspondientes que también los protocolos que llevamos a cabo dentro de la institución nos solicitan, pero pues en realidad acá entre nos pues no se ha hecho nada. No pasa nada. Y los trámites son burocráticos. Así es. Entonces, por eso se les ha solicitado a los papás que ellos mismos vigilen. Quienes viven cerca o alrededor del jardín pues estén al pendiente, si escuchan ruidos, si pues ven que alguien por ahí se anda brincando, pues llamar inmediatamente a la policía. En la última ocasión, que fue ahora en enero, sí se lograron meter, no se llevaron igual gran cosa porque pues no tenemos nada, de verdad, pues han sido tiempos difíciles, no hemos estado en la escuela, de verdad no se ha comprado pues ahora sí que nada, o sea, se llevaron rollos, papel de baño. Y en esa ocasión sí acudió la policía, pero pues es solo por afuera. En una ocasión entraron como a hacer investigación, pero pues igual no dieron con la persona que se había metido. Pero pues no, o sea, pues ya no sabemos qué hacer. Las barras son demasiado altas, logran meterse, como les decía hace rato. En una ocasión hicieron, no nada más fue una vez, fueron 2 veces que hicieron hoyos en la pared ya de plano para meterse. Entonces, y pues mira, ahora sí que cuidarnos entre nosotros. Cuidarnos entre todos. Y mira, Sumiko, lo importante que es la educación desde las primeras edades, ¿no? Que es la formación de valores. Creo Así que la forma de atacar este tipo de conductas en delincuentes y todas estas cuestiones de inseguridad tiene que ser a través de la educación. Así es, parte importante de la educación pues es la primera, que es la que llevamos en casa, en donde pues aprendemos con nuestra propia familia cómo comportarnos, cómo hablar, cómo conducirnos con las demás personas. Posterior pues ya en la escuela vamos enriqueciendo esos aprendizajes, esos valores, vamos tomando un poquito más de conciencia, pues a raíz de que vamos creciendo. A lo mejor pueden pensar, pues los niños tan chiquitos, ¿cómo pueden ser conscientes? Si los enseñamos, sí lo logramos hacer, logramos concientizar a los alumnos de lo que está bien y de lo que está mal, sobre todo, de lo que es, pues a lo mejor bueno, lo que es malo, lo que nos beneficia y lo que nos puede afectar.
Es que es muy importante y regresamos a lo mismo, el papel coordinado entre padres de familia, autoridades y docentes siempre debe de existir. Tenemos que ir todos de la mano y siempre hacia un mismo objetivo, el bien común, el bien de nosotros, pero también a través de nuestra comunidad. Y qué bueno que se rescatan estos espacios, Sumiko, y que de verdad deseamos que muy pronto podamos regresar todos a las aulas. Digo, también es importante que según el grado de estudios podamos adecuar los aprendizajes también a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué le pedirías tú, Sumiko? Digo, ahorita acabamos de estar en unas elecciones muy reñidas, no vamos a decir nombres, ni partidos, ni nada, pero ¿cuál es la exigencia o la demanda que desde el sector educativo básico, en este caso el preescolar, se les hace a las autoridades? Pues en esta situación en la que nos encontramos, pues esa parte de la seguridad, que estemos más al pendiente de las escuelas en cuanto a seguridad y a sus necesidades. También hay necesidades que a lo mejor no con la aportación voluntaria de los papás se pueden subsanar, que es importante que nos brinden más programas en los cuales podamos tener un apoyo económico para a lo mejor compras de materiales de cómputo, por ejemplo, que ahorita ya estamos más adentrados a lo que es el trabajo con la tecnología y que la tecnología ya no se va a ir, vamos a seguir trabajando con ella. Entonces, apoyos en infraestructuras, hay escuelas que ya son muy viejitas, escuelas que necesitan ya mejoramientos. Creo que eso sería algo muy importante. Creo que pudieran iniciar por ahí, identificando cuáles son las necesidades básicas de nuestra escuela. Hay escuelas que pagan luz y pagan recibos pues con cantidades muy exorbitantes. Ajá, y que como hacía mención pues son subsidiadas con las aportaciones de los papás. Hay escuelas que no, porque el gobierno pues subsidia ese gasto. A lo mejor la conectividad, como hacías mención hace rato, del internet, que sean lugares en donde a lo mejor puedan asistir los niños a hacer una tarea, los papás también puedan tener acceso. Pues son cosas muy importantes que a lo mejor si iniciamos por ahí puedan desarrollar otras cosas más grandes. Sí, vimos muchos reportajes, bueno, quienes seguimos en redes sociales o en televisión o en estos dispositivos, muchos reportajes de niños que iban afuera de casas donde sabían que había internet o afuera en las plazas públicas o de recintos públicos donde había internet libre. También pues acondicionar este tipo de internet, ¿no? De que si a lo mejor el niño del turno matutino tiene un video o una tarea, pues ahorita hay muchas cosas cargadas en internet, pues que pueda ir afuera de su escuela a descargarla rápidamente, claro, si quiere conocer, ¿no? Sí, hace un momento tú hacías mención de los espacios seguros, pues también sería parte de generar espacios seguros de aprendizaje también para los niños, donde saben que pueden acudir, que no les cuesta, que es abierto, que es para ellos esa conectividad. Sí, los papás que no vayan a ir a checar el Facebook, ¿verdad? Digo. Generalmente las conexiones que nos dan de internet en las escuelas vienen bloqueadas, vienen aseguradas, con la finalidad de que se dedique únicamente a lo que es el aprendizaje. Y eso es muy, muy, muy importante. Yo les decía en un inicio que Sumiko, pues bueno, es una joven doctora en educación, pero ha sido una joven docente y ha sido una joven directora. Pero todo esto pues se ha costeado, ¿no? Por tu propio bolsillo. Así. Y es muy importante que, hacías mención en repetidas ocasiones, que los maestros tuvimos que capacitarnos constantemente, no solamente para trasladar nuestras enseñanzas, este proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un dispositivo, sino también pues de manera personal tener otras habilidades. ¿Qué apoyos requiere el sector educativo para seguirse capacitando y que no le cueste e impacte en su bolsillo? Recordemos que hay muchos maestros que sobreviven incluso con salarios pues muy precarios, de no más de 4,000, 5,000 pesos. Así es, pues el salario de un maestro es bajo. Nos dan apoyos cada mes, esos apoyos que nos dan pues son para
para que nosotros compremos tecnologías, para que nos capacitemos en esa parte. Sin embargo, pues es algo que, o sea, el apoyo que nos dan no alcanza. Entonces, pues esta parte que estuvieron trabajando las autoridades educativas en brindarnos webinar, taller, conversatorios, fueron de manera gratuita. La verdad dejaron, por ejemplo, en mí muchos aprendizajes en el uso de las tecnologías, de programas, de software educativo. Y yo creo que con esa parte, que lo continuaran haciendo sería muy importante para el desarrollo de todos los maestros. A lo mejor igual abrir maestrías o especialidades que oferte directamente. Gratuitas. Exactamente, que oferte directamente la Secretaría de Educación. Sería maravilloso y genial para muchos compañeros que quieren seguir actualizándose, porque pues yo no digo que no lo hagan, sin embargo pues es costoso y lo hacen. Hay muchos compañeros que lo llevan a cabo porque les gusta mucho esta parte de actualizarse, de seguir aprendiendo y de ofrecer a los alumnos pues lo mejor, lo más fresco, digamos, de lo más innovador. el conocimiento. Pues ya se nos acabó el programa. Hace una hora pensábamos que se iba a ser un poco complejo, pero ya estamos por finalizar. Te agradezco muchísimo a nombre de la Fundación Nikola Tesla y de Magnética 107.1 FM. Un mensaje para tus niños que nos están escuchando. Pues los extrañamos mucho, esperamos vernos ya próximamente en el mes de agosto, que inicia el nuevo ciclo escolar, y recordarles a los padres de familia que es fundamental su apoyo dentro de este regreso seguro a clases que queremos y que anhelamos todos. Y felicitar también a los papás que nos han apoyado, a las autoridades educativas en esta situación tan difícil que hemos vivido. Pues mencionábamos hace rato que sin el apoyo colaborativo, pues esto no hubiera sido posible. Sumiko, muchísimas gracias. Esta es tu casa para cuando quieras. Y pues ojalá algún día nos pueda traer a los pequeñines para darles un tour aquí y también que conozcan la magia de la radio. Yo le agradezco a todos los que nos acompañaron en esta hora a través de Magnética 107.1 FM y a través de nuestras redes sociales. Recuerda que estamos como Magnética FM en Facebook, Twitter e Instagram. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y lo invito a que se quede con la mejor programación, la programación de Magnética FM. Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos, por Magnética FM.